Cuando hablamos de numerología, nos referimos a temas ya mucho desde una parte muy racional de lo que vivimos. Entonces hablamos de numerología, la lógica de los números, y cuando ya entramos en estos campos donde ya las cosas son mucho más estructuradas, qué mejor que tener a personas que son muy expertas en esto y que llevan trabajando esto desde años. Hoy tenemos a nuestra querida Zuli Román, que además de trabajar la numerología también trabaja temas ancestrales, constelaciones, o sea, muchísimas cosas. Así que, Misuri, gracias por aceptar la invitación de hoy, gracias porque sé que cada que nos das tus aportes, pues lo haces con mucho cariño, y además de que tu trabajo lleva no solo muchísimos años, sino que te sigues como adentrando en todo lo que haces y lo adaptas mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Así que te agradezco mucho por aceptar la invitación de hoy. A ti, mi Clara, gracias por invitarme. Sabes que me encanta compartir información y que cuando compartimos información, así sea una palabra que le queda a las personas, es maravilloso. Aunque sea una sola persona que se quede con algo, siempre va a valer no solo la inversión, el tiempo, sino todo el esfuerzo que se hace. Misuli, cuando nos referimos a numerología, ya vamos en una parte muy lógica, muy explicativa, que tiene mucha, digamos, para una persona que está mucho en la cabeza o que todo tiene que ser muy racional, muy estructurado. Esto lo brinda esta parte de la numerología, ¿no? Porque la espiritualidad es muy amplia, pero cuando vamos a numerología ya se vuelve algo muy específico. Sí, sin embargo, el universo funciona matemáticamente perfecto. Todo en el universo es numérico. Cuando nosotros empezamos a pensar o a hablar de voy a cambiar porque mi aprendizaje es con las relaciones, mi aprendizaje es con la salud, mi aprendizaje es con el dinero, son códigos. Son códigos improntados en nuestra mente o en nuestra memoria, que lo que hacemos a través de los ejercicios y la terapia es empezar a modificar esos códigos. De hecho, ahora la vibración del universo está en un proceso de cambio vibracional y de códigos en el alma y en el ser humano y en su ADN. Entonces, la numerología es como esos códigos sagrados numéricos donde nos entregan como unas herramientas y unos aprendizajes que venimos a hacer en nuestra vida. Cuando hacemos la numerología podemos profundizar. ¿Cuáles fueron las herramientas que me entregaron? ¿Cuál fue ese aprendizaje que yo pacté para venir a vivir? ¿Y qué recursos puedo obtener a través de esa energía que me entregaron? O sea que cuando hablamos de esta numerología decimos, bueno, ¿qué número me rige a mí? O pues como, ¿qué es lo que viene en mis raíces? Esto, según te entiendo, entonces no es, o sea, radical hasta el final. O sea, sabemos que eso que nos entregan lo podemos amoldar o lo debemos trabajar para no quedarnos en ese mismo número. Claro, es que es una herramienta como cualquier otra herramienta. Yo voy a buscar herramientas que me ayuden porque hay una situación que el resultado que he obtenido de ello no me gusta, no me siento bien. Entonces, la numerología, voy a buscar información para poder cambiar ese código que tengo en mis números, ¿cierto? En los míos y en los de 4 y 5 generaciones hacia atrás. Porque lo que yo me enfoco mucho en la numerología transgeneracional, porque a través de los números yo puedo identificar esas lealtades inconscientes que tengo ahí, porque el inconsciente nos protege para que no suframos y para poder vivir, para sobrevivir en este planeta Tierra. Entonces nos esconde memorias para que nosotros podamos seguir evolucionando. Entonces yo busco en los números míos, de mis padres, de mis hermanos, y puedo empezar a observar cuál es el aprendizaje que estoy haciendo a través de la característica de una personalidad. Entonces, digamos que cuando nacemos en ciertas fechas, de manera natural, pues digamos que está muy ligado a lo que el universo tenía preparado para ti. Zuli, ¿qué pasa cuando hay una cesárea? O sea, tú mismo decides las fechas de tu hijo. ¿Hay algún cambio en lo que, digamos, mi madre decidió para mí o simplemente también era correspondencia? Era correspondencia, no, nada es gratuito. O sea, ¿por qué? Porque puede ser que te hagan una cesárea o te adelantes el parto o por una emoción el parto sea tardío. Entonces ahí es correspondencia, te corresponde esa energía. ¿Sí? Y recuerda que no hay nada de casualidad, sino causalidad y correspondencia de lo que nosotros elegimos venir a aprender y vivir en ese plano. Cuando tú dices que ves la numerología desde lo transgeneracional, entonces
tanto el número que me rige a mí como el que rige a mis ancestros tienden a tener ciertas similitudes o qué has podido tú verificar en tu experiencia? Claro, hemos podido identificar, por ejemplo, en la numerología, que se repite, por ejemplo, un número en muchas personas del clan familiar. Entonces dice, no, es que imagínate que yo tenía una situación que no soy capaz de hablar en público, me da mucha dificultad a hablar en público. Cuando miro es un número 3 de misión de vida y voy a buscar hacia atrás, su abuela era un número 3 en numerología y resulta que esa abuela era una poeta. Pero en esa época callaban a las mujeres y no podían hablar de lo que ellos sabían. Entonces esta nieta viene y se queda muda por una lealtad inconsciente. Wow. Y dice, no soy capaz de hablar en público, hay algo que me bloquea, algo que no puedo con ello. Entonces vamos a observar y es una lealtad inconsciente a esa abuela. Qué interesante porque aquí ya se juntan dos temas, ¿no? Lo transgeneracional con lo numérico, que es muy racional, y lo otro que de pronto no alcanzamos a comprender hasta que vamos a estudiarlo, preguntarlo. Pero más que eso, Misuli, a veces también vemos como estas manifestaciones que, digamos, ya que te tengo aquí, porque yo muchas veces lo explico, números que se repiten, y todo lo que son números a nosotros nos está hablando, solo que de maneras diferentes. A veces en los contactos se habla de, hay números que se repiten y son manifestaciones de seres trascendidos, pero también hay veces manifestaciones de los seres de luz, como si te estamos acompañando, digamos, entre todo eso que tú manejas, cuando hay números que se repiten o cuando hay cosas que tú ves constantemente, ¿eso qué nos está indicando? Que de pronto esa alma necesita solucionar esa experiencia que viene y que la ve a través de los números. Todo lo que la vida nos muestra, las personas, las canciones, los mensajes, los números nos hablan. Tú sabes muy bien de eso. Que los seres de luz y los seres trascendidos hablan a través de una pluma o una mariposa o un ave o algo. Siempre hay un mensaje detrás de eso. Porque hay que estar atentos, alertas todo el tiempo, observando todo lo que va pasando alrededor. Zuli, y hablando de números, también hay una situación que yo escuché un día y era que toda mi familia trascendió en esta fecha, o todas esas personas siempre es en este mes, y cuando llega esta fecha todos temblamos porque no sabemos qué va a pasar. A través de los números y todo eso transgeneracional que tú tratas, ¿qué explicación tenemos ahí? Se repiten, son ciclos repetitivos y se vive desde el dolor cuando hay una síndrome de aniversario. O sea, cuando alguien muere en tal fecha, el cuerpo empieza a dar la alerta. Viene una fecha, pasó algo difícil en la familia. Entonces, cuando eso se va repitiendo, para poder cortar ese patrón de muertes en una fecha, yo me tengo que ir para atrás a buscar. ¿Qué fue ese evento? El primer evento que ocurrió, en qué fecha, qué pasó, cómo lo gestionó la familia, que se fue pasando de generación en generación. Y hasta que no viene alguien y dice, ok, lo que pasó fue esto, la muerte ni es buena ni es mala, es una forma, cuando empiezan a vivirlo de forma diferente, entonces el patrón se corta. Porque si seguimos viviendo esa situación con mucho dolor, va a seguir repitiéndose hasta que entendamos el mensaje. Y cuando hablamos de numerología, Zuli, si tú te vas a buscar, encuentras que hay numerología angélica, hay numerología, o sea, hay como una cantidad de cosas, ¿son todas diferentes o al final llegan todas a una misma conclusión? La base es la misma, la base de la numerología es la misma, la interpretación es la que cambia, ¿sí ves? Y entonces, todo sirve para muchas cosas, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, tú cuando haces una conexión como medium, no es solamente para muertes, puede ser para algo que no está resuelto, que el mensaje que la persona está queriendo enviar, una situación, es lo mismo. Toda la base de la numerología es una, pero la interpretación es otra en cada una de ellas. Por ejemplo, yo me dedico a la numerología transgeneracional, todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico, todo lo que tiene que ver con las historias, cuál es la posición mía en mi clan familiar. Todos los que nacen de enero hasta junio, son mentales. Los que nacen de julio a diciembre son emocionales. ¿En general? En general, ese grupo de personas se divide así. Los del primer semestre son mentales y los del segundo semestre son emocionales.
Entonces se relacionan de forma totalmente diferente. Los que están arriba, que son mentales, pueden ser que sientan que tienen que controlar a los que están abajo, porque son emocionales. Es como si fuera como, los mentales son muy terrenales, muy de acá, muy mentales, muy del tocar, y los que son de la segunda época, el segundo semestre del año, son muy elevados, muy espirituales, muy de la emoción, muy del sentir. Zuli, cuando, digamos, estamos en una consulta, siempre se llega a concluir un solo número, porque yo he escuchado sumas estas fechas de tu nacimiento, eso hasta que llegas a una sola cifra. Pero digamos, en mi caso, que nací el 28 de febrero del 81, llegó a una cifra 10. Entonces, ¿es un 1 o es un 10? Porque yo llegué a escuchar que también ese 10 era relevante. Entonces, ¿uno cómo hace? En algunas numerologías. En algunas numerologías lo toman así, yo lo tomo como un solo uno, como un solo número. Los únicos números que yo no reduzco es el 11, el 22, el 33 y 44. El 11, el 22, el 33 y el 44. Se llaman números maestros. ¿Y por qué se llaman números maestros? Porque son los números que vienen, como por ejemplo, el 11, 1 más 1 da 2. Los 2 son los de la sociedad, la lealtad, la unión, los que vienen cuando hay conflictos como mediadores, ¿sí? Entonces si tengo un 11 que me da 2, vos viniste solamente a intensificar el ser mediador y conciliador con las situaciones. Socio, es un excelente socio, son personas muy emocionales. Y digamos, entonces sumo cada cifra por individual, ¿cierto? No en conjunto. Lo ideal es que yo empiece a sumar uno por uno, ¿cierto? 1 más 7 más 4 más 1000 más 1 más 9 más 7, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando lo hago completo, me puedo perder de números ocultos que hay en esta numerología. Entonces yo lo hago uno por uno, ¿por qué? Porque dentro de esos números ocultos hay información. Y cuando llegamos entonces sería la base del 1 al 9. La base del 1 al 9, es de 1 al 9. Entre ese del 1 al 9, ¿hay un número maestro que tú digas, estas personas que están regidas por estos números vienen, digamos, a traer conciencia, a mover, como que? El 9. El 9. El 9 es el que cierra todos los ciclos de la numerología y es donde nosotros tenemos que empezar como a llegar a ese ciclo, a equilibrar ese 9, porque el 9 es de la conciencia, vienen a trabajar con la humanidad, vienen a servir, pero el 7 y el 9 son los números extraterrestres de la numerología. El 7 lo mandaron porque algo no aprendió. Entonces el 7 lo mandaron a hacer un 7 porque hay que aprender y el 9 lo hizo por elección. El 8 es el infinito, la creación de todo. Los 8 son los empresarios, son los que están creando y manifiestan todo de una forma mucho más rápida que los otros. Y ya que estamos aquí, qué rico que las personas que hagan toda esa cuenta lleguen a su propio número. Una descripción así breve, ya que vamos de arriba abajo, el 6. El 6 son los leales del clan familiar, vienen a trabajar con la familia. Los números 6 cargan con toda la historia de la familia, son también muy amorosos, son los artistas de la numerología. Casi siempre vamos a ver los que son actores, músicos, son números 6, los que les gustan el arte, las manualidades y esto. El 5 es el galán de galanes, es la princesa o el príncipe por donde él camina, abre y abre. Pero tiene un trabajo muy grande que es la libertad en conciencia, porque cuando son libertinos y están en compulsión caen en drogas, en excesos en su vida. El 4 son los constructores, son los que construyen, lo que establecen, los que hacen estructura en las cosas de la vida, ¿cierto? El 3 es la comunicación. El 3 es un número que viene al tema de la comunicación, a trabajar la comunicación sabia, a comunicar las cosas de forma que sea amorosa. El 2 es como el conciliador y el 1 es el que rompe. El 1 viene a romper todo, viene a abrir camino, viene a crear. Es el que viene y dice, bueno, yo soy el 1, vamos para adelante y todos lo siguen. Más o menos eso es lo que dice cada uno de ellos. Y luego cuando sabemos que, digamos, soy el 1,
Entonces tengo que trabajar alguna polaridad que yo sepa que tengo que hacerlo o simplemente ajustar lo que no está bien. Porque hay algunos temas, Uli, que de pronto dicen, no, es que como lo hace el eneagrama, si tú eres de este lado debes trabajar este otro, ¿cierto? Entonces como que hay esos polos que se deben tener en cuenta. En la numerología es diferente. En la numerología todos tenemos de todo, ¿cierto? Entonces eso depende, eso se observa cuando hacemos un estudio completo de numerología. Cuando empezamos a estudiar o metemos el nombre completo y las fechas de nacimiento, desde la numerología transgeneracional tomamos los 4 apellidos, los 2 de papá y los 2 de mamá, para poder identificar qué números estamos trabajando ahí. Hay números que se repiten, ¿sí? Cuando yo lo que estoy trabajando ahorita es cómo me ven hacia afuera, porque tengo muchos unos. Los unos tienden a ser estrictos, rígidos, aconductados, la justicia. Entonces, como yo tengo un uno afuera, me ven como si fuera brava, ¿sí? Como que fuera muy estricta, y yo de eso no tengo mucho. Sí, sí tengo un carácter, pero no es que sea mucho. Pero entonces, ¿qué debo empezar a trabajar? La suavidad. Empezar a ser suave para que se vea hacia afuera bien suave. ¿Y en esos números influye algo la parte astrológica? O sea, porque igual nacemos en ciertas fechas que son ligadas a cómo están los astros en ese momento. ¿Hay alguna influencia o esto es simplemente esto aparte? pues yo nunca lo he identificado con la astrología. De hecho, a mí me parece que la astrología es muy profunda, pues es como todos esos numeritos y esas cositas, y yo empiezo a ver los numeritos y digo, wow, ¿cómo hacen para interpretar esto? Pero no tienen la numerología, es una cosa aparte, porque además en la astrología empiezan a tocar el tema de la hora, dónde nació, qué ciudad nació, el lugar, entonces el meridiano, cómo está. No, en numerología no se aplica. Y cuando vamos a ver, digamos, en una consulta, yo digo, Zuli, yo quiero mi numerología. Entonces tú dijiste, nombre, los 2 apellidos de papá, 2 apellidos de mamá, fecha de nacimiento, y con eso ya tengo todo un esquema, ¿o qué se requiere? Eso empieza a soltar una cantidad de información. ¿Sí? Entonces yo empiezo a estudiar todo eso. ¿Qué herencia viene de mamá? ¿Qué herencia viene de papá? ¿Qué estoy sanando de este clan? ¿Qué estoy sanando del otro clan? Pero es algo muy extenso, porque es que a través de la numerología del transgeneracional siempre tomamos a papá, mamá, los abuelos, los tíos, mis hermanos, que esta herencia, muchas veces empezamos a buscar por los tíos de los tíos abuelos, cuando se trabaja un síntoma del cuerpo, cuando se trabaja un bloqueo. Entonces es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Yo una vez tuve la oportunidad de hacer como un entrenamiento, y te digo que si tú no tienes la habilidad de los números, no naciste con ella, es a veces un poco difícil como tener esa habilidad de poder hacer todos los cálculos, ordenarlos, porque había como una estructura, este es el futuro, este es el pasado, este es el presente, y yo decía, Dios mío santo, pero no solo es que se te entrega la información, sino que también cuando hay una asesoría así, uno le recibe herramientas. Claro, porque entonces yo puedo decir, bueno, tienes un bloqueo por este lado, viene de este lado, viene de esta abuela, de esta bisabuela, viene esta situación que se vivió allí. Entonces empezamos, porque seguramente estás hablando de una numerología pitagórica. Entonces la numerología pitagórica, presente, futuro, pasado, todo eso. Nosotros no manejamos eso desde la numerología ancestral. Yo tengo una amiga que es una numeróloga muy tesa y que ella sí maneja futuro, pasado, presente. No, yo lo miro mucho desde el inconsciente y de la parte terapéutica, qué es lo que estoy repitiendo del clan familiar. ¿Esto lo empezaste tú a adaptar según tu experiencia o hay literalmente estudio de numerología angelical, numerología sí o sí? Sí, hay un estudio de numerología ancestral. Yo hice un curso en una escuela mexicana y hay muchos libros que hablan sobre la numerología ancestral. A propósito de libros, la otra vez que te entrevisté, estabas cocinando tu último libro y me encantaría, porque estamos tocando también temas ancestrales, que nos hables de tu último libro. Ok, el libro se llama Iluminando tu árbol genealógico. Es un libro que para mí es una herencia a las siguientes generaciones. De hecho, quien me inspiró ese libro fue Vicente, mi nieto. Entonces yo dije, yo quiero que él sepa mi historia. Entonces es un libro que es paso a paso cómo voy recopilando la información de mi clan familiar. Porque, por ejemplo, mi familia, que mi papá tiene 17 tíos, mi mamá tiene 9 hermanos, mi papá 17 hermanos. Entonces, imagínate, yo para armar el árbol genealógico tengo que coger una pared de mi casa, armarla así y empezar a armar. El libro empecé a hacerlo de una forma
como muy coquito, como muy simple, es que no tengo información. Allí encuentras herramientas de por dónde buscar, qué hacer, cómo buscarlo. Entonces lo vas armando paso a paso y es un libro que es grandecito y es una pastadura, muy lindo como para dejarlo como esta es mi herencia, esta es mi historia, aquí te dejo el legado. ¿Dónde lo encontramos? Conmigo, en mis redes sociales. A ti te encontramos como @zuliroman.es. ¿Has tenido algún caso en donde tú veas que hay una persona muy regida por cierto número, que digamos empezaste a ver que a ti te haya quedado como ese sentimiento de que, ay, qué bonito, aquí hubo un proceso especial y veo que pasaron muchas cosas? Pues obviamente Claro. hablándolo en anónimo. Una chica que fue a consulta y lo que pasa es que yo no uso solamente la numerología, sino que la constelación y el transgeneracional lo uno en todo esto y empezamos a mirar, entonces yo dije, esto aquí hay un transgeneracional que hay que empezar a observar. Cuando cogí la fecha de ella, de la madre, de la abuela y la bisabuela. ¿Lo pediste? Sí, lo pedí en terapia y resulta que todas eran un número 4. Todas las mujeres de ese linaje eran 4. Y esta chica que vino a consulta no era rígida, perdió la alegría, era aburrida, y entonces empezamos a mirar para atrás y viene de un matriarcado muy fuerte, las mujeres demasiado fuertes, estrictas y muy a la afuera, el qué dirán, qué piensan de mí, entonces estructuraron como una lealtad de las mujeres del clan que tienen que ser perfectas, exitosas, y entonces esta chica ya estaba frustrada porque tenía por ahí un 6 en su numerología que la llevaba a ser muy artista, ¿sí? Y no le permitía esa lealtad que tenía con esa mamá, abuela y la bisabuela. Cuando ella entendió esto, entonces empezamos a cambiarle como la numerología y ella empezó a tener alegría cuando rompió la lealtad. O sea, seguimos siendo el mismo número, pero conscientes, porque la idea era que el número no era que fuéramos un definitivo y que eso te marca hasta el final de tus días, entonces como eres así, sino que te da de pronto muchas explicaciones, ¿cierto? Claro. Pero está en tus manos. Claro, es que lo único que nosotros hacemos a través de esas herramientas es dar una información, pero la acción sí es de cada uno. No tenemos como el poder de cambiarle la vida a nadie, sino que cada uno va moviendo. Lo bonito de todo esto y de la espiritualidad es que no hay un cordón de fuerza, ni algo que te amarre, ni algo que te obligue. Yo creo que la obligatoriedad más grande que existe es el estar estancados, llegar a un punto en donde digo, no puedo más, no quiero más, que tú empieces a buscar recursos y precisamente por eso se creó este canal, para compartir, para que se vean todas las herramientas, los recursos, lo que hay. Porque tanta gente está, o a veces estamos como que no sé qué hacer. Yo, gracias al cielo, que cuento con tantas personas que sé, que me brindan esos recursos, pero cuando tú estás apenas ingresando a este mundo y dices, Dios mío, ¿yo de qué me agarro? Entonces para todos va a haber algo muy diferente. Para una persona de pronto la religión es una respuesta hermosísima, para otro que es muy racional de pronto la numerología. Entonces por eso trato de estar como muy abierta a todos los que traemos aquí, para que pues la gente tenga recursos, sepa que sí se puede, que no se tiene que quedar solo, que no se tiene que ahogar con sus problemas, pero la verdad es que no hay una obligatoriedad, pues digamos que alguien te diga es que tienes que hacer esto porque si no, no se puede, pero sí que tienes forma de cambiar lo que estás viviendo. Ya que estamos hablando no solo de numerología, sino de esta parte ancestral, cuando decidimos alzar la mano y sentimos que algo que no está funcionando, Zuli, y vemos que estamos repitiendo, porque eso lo estábamos hablando ahorita, a veces nos enteramos un poco demasiado tarde, cuando ya nos damos cuenta que repetimos tantos patrones, ¿no? ¿Por qué parte empiezo? Porque yo creo que tendemos como a señalar, es que fue mi mamá, es que fue mi abuela. ¿Cómo podemos hacer un proceso más bien sano? Es que el transgeneracional no se mira para juzgarlo, ni para criticarlo. Yo observo el transgeneracional para mirar qué resultado tuvieron por las creencias que tuvieron. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y observo, digo, wow, es que en mi casa todos eran chismosos, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces yo digo, ay, todos eran chismosos, claro. Es que tienen una desvalorización profunda por sí mismos, que no son capaces de ver la belleza en otros. Entonces yo digo, wow, claro, esa creencia del chisme dañó muchas relaciones en mi clan familiar. Las relaciones nos llevan, una buena relación te lleva a la abundancia y a la prosperidad.
Lo que más nos ayuda a nosotros en la prosperidad del dinero es las relaciones con las personas. Te abre puertas incalculables. Entonces corto con esa creencia y empiezo a tener un valor por mí para poder valorar al otro y que calladitos nos vemos más bonitos. A veces también saber decir no, saber decir en dónde sí, dónde corresponde, dónde debo estar y poder ponerle, digamos, también límites a lo que estamos viviendo, porque la idea es que no nos ahoguemos y que no pensemos que esto nunca va a arreglarse. Y mira que todo esto nació en un momento en que había muchas personas en depresión. Yo decía, Dios mío, hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo. Y fuera de eso también, pues esos temas del suicidio, que ya, pues como que esa saturación colectiva, así no, vamos a mostrar que sí hay cosas por hacer y que todo sí tiene un final. Zuli, si alguien desea una consulta contigo, pues ya mencionaste dónde te encuentran en Instagram, pero también tienes algún número de teléfono o solo por Instagram es tu canal oficial para tener una asesoría. Es mi canal oficial por el Instagram. De ahí se canalizan al WhatsApp. En mi Instagram, en la parte de encima, está el WhatsApp donde hacen clic allí y los lleva directamente a mi WhatsApp. Bueno, no solo darte las gracias, sino también en nombre de todos, porque sé que llevamos procesos muy retadores. Agradecer que tú integres no solo la parte lógica, sino también la de nuestros ancestros, porque sé que han sido olvidados durante mucho tiempo. Y no solo eso, sino también señalados. Y lo que tú dices, claro, la idea es hacerlo mejor que ellos, no solamente darnos cuenta de lo que no funcionó. Gracias, Zuli. A ti, muchas gracias, Clara, y gracias a todos. Y recuerden que todos los miércoles a las 7:30 de la noche estamos compartiendo estas experiencias tan lindas con personajes, con maestros que tienen mucho por contar para que tu espiritualidad sea mucho más fácil cada vez. Entonces recuerda activar la campanita, suscribirte para que nunca te pierdas ninguno de los capítulos, porque recuerda que lo hacemos solamente para ti y porque la espiritualidad no tenía por qué ser complicada.